Greeting once again. Muchos saludos una vez más. So today is the second day Este es el segundo día of difficult samsara. del difícil samsara, de las dificultades del samsara. Estamos hablando de las dificultades del samsara. So the main during the mind training of El entrenamiento the principal flows of samsara, para el we have samsara to remember es the que root tenemos que recordar la raíz, verses where we have gone through the food, the place, friends, pleasure, and reach, and so on. So those are the root texts el texto of the raíz. Munro. So we have to remember Es that el cuarto we have to pensamiento keep del texto raíz del Nondro reciting this, not y like debemos recitar constantly, esto but time to time de vez en to be cuando aware para ser of conscientes the faults, the de defects, los the defectos, uncertainty de of the la samsara. incertidumbre del samsara. Now, as we continue with the commentary, Y ahora vamos a continuar con el so comentario. normally Normalmente, all the existence todas las existencias, beings todos los seres sintientes de todas las existencias, in the Buddhist point of view desde el punto de vista budista, includes in the incluyen three different state of tres being diferentes estados de seres who is living in those kind of sintientes que viven three en states. en tres estados diferentes. One is Uno, mainly known as desire realm, uno es llamado el reino del deseo o el and one ámbito del is known deseo. as form realm, and Uno one is es known as con forma formless realm. y otro es sin forma. So this three kind of realm Estos is tres very much reinos o ámbitos like general son como generales, to dice Rinpoche. understand how many kind of realms Sirven are para there. comprender cuántos So reinos for hay. that, in Buddhist, as I have mentioned, there are Como he three mencionado, dice realms. Rinpoche, hay tres reinos. Desire, Deseo, where the beings donde los seres have desire, tienen the mind deseo, has desire. la mente tiene deseo. So the all being who have desire Todos los seres is known to be desire realm. So they are in the tienen desire. deseo están en este reino. And we have different realm known as form realm, Tenemos diferentes reinos, como el de where they don't have como el del sin forma, very solid donde no hay desire un deseo kind sólido, of thoughts no hay, son como or pensamientos, mind creation, o, but they have self-awareness perdón, no hay as a creaciones form. mentales, sino que tienen They una have sensación, una conciencia de la self-existence forma. knowing, but those Y being is saben creen que tienen beyond una existencia propia, pero having están the más allá concept de los conceptos or any kind of a creation of mind where o there is a cualquier desire. creación de la mente de deseo. For example, Por ejemplo, which we can relate one to. So when we sleep, cuando dormimos, till we try to see dreams, there is a
gap intentamos ver los sueños, of a time hay where un you do tiempo exist, en el que existimos, but un there is momento en el no que desire, existimos, pero no hay deseo. a state where mind do exist, but La no mente desire, existe, pero no hay deseo. not solid form of the N- mind, No hay una but forma very sólida subtle, de la mente, mainly you do exist, pero se cree, but se siente que there se is no existe, such as pero no. desire and so forth. So those are known to be those are like example, but we do believe there's a realm related with that. And we do have one realm which is formless. The mind stream continues, but it is beyond self-awareness and or beyond all kind of mind's form. When I say mind form, for example, take an example as very noticeable emotions, anger, hatred, jealousy. Those are something that of very form where you can able to be aware of certain thoughts. So a state of the mind where there's formless, where almost it's like a sky, but somehow there's existence which continues. So normally the six realms basically comes from the desire realms from Buddhist point of view. And so, of course, there are many beings beyond six realms, but every being includes in three realms, which I mentioned already. So keep this in our mind. And now we will continue with the from yesterday. So in desire realms, normally we have six realms. For example, the lower three realms, if we count from the worst suffering, which is known to be hell, then hungry goes. After that, animal. And we consider the three higher realms as human, demigod, and the god. And time to time, demigod consider above human. Sometimes human is put it above demigod. So that is not a very important whether the order. So the reason why there is an order is that it's more on the comparing on the suffering. So where there is more suffering is considered more lower. Less suffering is considered as Perdón, se había cortado la higher. conexión. So from yesterday we have gone through the hell realms Ayer hablábamos de los and reinos de los as well as infiernos, hungry ghosts, hablamos de los and we have gone through seres ávidos, few with the animal realms. seguimos hablando del reino de los animales So as we have gone through animal realms, it's y more nos like we quedamos can allí. relate to because animal El reino de los, is de more los animales es relatable más, and visible for es the human realm. visible para los So in that humanos. way, I don't have to elaborate Entonces no voy a elaborar explanation demasiado of porque ya sabéis, conocéis animal el reino de suffering. los animales y como conocéis los sufrimientos animales. But
in the precious human life, En la preciosa vida humana, to during the precious human life mind training, we en el do en el have to entrenamiento de la contemplate mente, debemos contemplar on how precious human life is through qué being very preciosa rare. es la vida humana. We believe hell realm and the hungry ghosts Creemos en and the el reino de animal, los infiernos, de los the count of the numbers Yidak, numerous de los out of animales number, también, and the human is que son muy numerosos, y compared to them is los more humanos humble. comparados con ellos So in a way, viven más de manera we más can see confortable the y human race podemos of ver que like human species kind of thing is few among human. They are very more or less those who are in spiritual and less who has the capacity to entre engage with todos los the seres humanos, authentic dharma. So in that pocos way, we can están see the interesados por la precious espiritualidad y de entre dharma is ellos very precious because it's very rare. So one hay example which was menos given interesados por into el the Dharma. animal realms, Entonces el hecho de tener un cuerpo like humano y uh, estar interesados por el Dharma handful es una of oportunidad muy rara. sea water, although it's Si like the recordáis el size of ejemplo que di ayer hand, en cuanto a los animales, por ejemplo, inside there are so si many tomamos un puñado de beings agua de mar, en este agua de in a mar, way, aunque sea muy pequeña, and like you en el can go interior furthermore hay than un the gran número autumn. de seres. In a way, in every autumn, countless of numbers, there is a living being there. Podemos So decir que en cada compare uno de los that, átomos one of the hay un ser example, sensible como una and bacteria, por compare ejemplo. this with the whole ocean and the living being Si on the earth comparamos este ejemplo con el or océano entero, under earth. So there are so many beings e igualmente con los seres outnumbered que están debajo de and la tierra, beyond our podemos ver understanding. que hay un número de So that animales, de seres in a way, sensibles, our que es human infinito y no se life puede or contar, kind of está más allá de species lo que podamos becomes contar. very rare, Entonces, de, very rare. de una cierta manera podemos darnos cuenta So de in que that los way, seres humanos that is son muy poco a way numerosos we can en see relación con el resto de las that formas sensibles the en animal el mundo de los beings, animales. like there are tremendous different species in animal realms and Y also así podemos many ver numbers, que and all entre los animales hay they muchas go through especies, muchas their own formas, suffering. y So cada uno de which estos as animales mentioned through yesterday. experimenta sus propios sufrimientos. So now today we will continue with the God realms. Esto lo explicamos ayer. Hoy vamos a continuar con la That is explicación continue. The gods of del desire campo realms are so de distracted los by dioses, temporary del reino de los pleasures dioses. that their life pass El without texto dice, remembering the Dharma. los dioses del reino del deseo están Mm. tan distraídos por placeres temporales que sus vidas pasan volando 7 good days before they die, sin the que 5 recuerden el moments Dharma. of death 7 días appear de dioses and they antes de que see mueran that they will be reborn in their next lives. aparecen los The 5 health and so presagios de la forth. muerte y ven dónde renacerán en sus The suffering of death and próximas vidas, downfalls is los the same infiernos y as así that of sucesivamente. a fish on El the hot sufrimiento de sand. la muerte y la When their caída es karma el is mismo exhausted, que el de un pez sobre those la arena in the four caliente. forms realms and the Cuando su formless karma se realms agota, los que están regress en los from 4 reinos samadhi de la eventually forma falls y to en the los lower reinos del sin states. forma, retroceden So del samadhi y here we can eventualmente see that caen even a in a estados God realm, inferiores. there are many different uh, kind of Aquí podemos ver que en el mundo de los like God dioses being. For hay example, diferentes tipos de the dioses. one is mentioned as who
can able to see Por ejemplo, the un tipo de dioses mencionado powers of aquí, death, o el tipo de dioses five mencionado wonders of aquí en el death. texto, Those son los mostly que son comes towards the capaces God who is de inside ver, the son desire capaces room. de ver And 5 there's a God presagios antes de su muerte. above that, Estos son which los is known to dioses be del reino del deseo. Hay form and un formless. nivel más abajo, inferior, que son los dioses del So reino in there de, it de mentions the la forma y del sin forma. formed realms and the formless and realms requires from the form samadhi, so that you can see, even though in the God there is a Los del reino de la different forma y type del of sin forma realms where desire, renacen form, and formless. gracias a su entrenamiento en el samadhi. Entonces vemos que hay diferentes tipos de dioses en So los when we 3 talk reinos del about the deseo, de God la realms, forma y it del sin doesn't have forma. to be the God who are created by Cuando the hablamos del universe. So mundo de that los is totally dioses, different no se trata de un dios creador, por concept of God. ejemplo, que fuera que originara So el in here, universo. the God Es un is sentido more different than diferente que en el cristianismo, por those kind of ejemplo. God, Dios no because significa in lo this mismo. we don't kind of En el budismo se uh, trata from a de logical point unos of dioses view, diferentes a los que conocemos en el we cristianismo. have no such En as el budismo creation, se muestra que because everything comes from the no hay karma. So creación, in a way, we can believe todo there is viene a del being karma, known as God, but it is not known as a one y who se describe created que hay him, seres que se llaman dioses, pero no because it son doesn't make sense from a no, logical no es point un of dios view. creador único, un dios que cree el mundo, So, porque so the los Buddhists budistas dicen que mostly esto no es lógico, el follow afirmar la existencia de except de un dios where there is a creador y único. reason No tiene and there is sentido para los existence budistas. and there is a answer. So Los through that, budistas we gain wisdom. explican que hay So in that way, dioses y describen we are not los against, motivos, dan but we are explicaciones de more por qué like piensan going así. through the facts. Intentamos comprender las So this cosas de is the manera difference. racional, intentando ver los hechos. Es un poco la manera de proceder del budismo, So que es diferente de so in otras the God realm tradiciones. is known to be also a miracle, but same as El mundo de the los hell dioses se trata de un realms, nacimiento milagroso, como en los where infiernos, they don't have to go through the pain of en the el cual mother. los dioses no The mother doesn't have to experimentan go through the pain, el and the child sufrimiento del doesn't have nacimiento. to go through the procedure La madre no of necesita de on experimentar comfort. los dolores relacionados con el So nacimiento, y la persona que basically, nace tampoco no when experimenta the tampoco sufrimientos de ese momento del aspiration, nacimiento. the virtue aspiration, and the marriage ¿Cómo combines funciona esto? together after the death, then Cuando las the aspiraciones asset will be y born el to mérito the se combinan how to después de say la the muerte de land una of your persona, esta purity persona of joyfulness. renace So in a way, en un mundo feliz, that puro, state of yourself as a being según lo que haya practicado durante blessed su vida. God has been Y es lo que satisfied. llamamos una existencia divina. For example, when we talk about realm, it's something like we, Por ejemplo, when we before formed in the mom's womb, we are kind of antes de que el not cuerpo se really forme formed en as a el human. vientre de la madre, We no are like tenemos una a forma humana kind of shape realmente. of a worm, which Al needs to principio be somos como developed una time by time. lombriz, y la lombriz necesita desarrollarse poco a poco para So tomar una forma let's say humana. till we die, we go through sudden changes, Entonces, hasta our nuestra mentality muerte changes. In our atravesamos stages, we go through cambios, stages estados where mentales, nuestro we estado go mental through cambia, being baby,
recorre and then diferentes etapas, let's say toddler, etapas de vida. Primero somos un bebé, teenage, luego un and niño, adulthood, un adolescente, and then un senior, adulto, and then una slowly persona passing away. mayor. Y So we go poco a through different poco, luego stages. el cuerpo se Uh, desintegra. we also go through different. Entonces existen So esas it's diferentes similar etapas de la vida. we transform to one another. Even in life, we go through many different stages, same as En, our en mind un- go through en el different transcurso de stages. una vida So nos in certain transformamos. stages, you La learn to be mente good. In progresa certain stages, you a learn to be través, in progresa en health, diferentes etapas. and Sucede lo then we mismo go con los through so forth. diferentes It's niveles de more like existencia. En ciertas etapas the de vida stages you somos un don't really Dios, kidnap. en otro We estamos have en to los focus more on infiernos, en our otra inside son como etapas and know where que we are, recorremos what en las kind of diferentes vidas. Y es importante stage comprender esto desde we are nuestro going through. interior y So we comprender que son got, etapas que as there atravesamos. are many realms within the God. So it's like Entonces hay the diferentes best kind of existencias the divinas. purest, joyful comfort one could ever imagine. Son niveles In the diferentes, state of the God, niveles maybe in the agradables, desire for realms, confortables, felices. where there is no suffering, Estos niveles no name of suffering, tan there agradables is no discomfort. son Everything is very para los dioses del reino del joyful. deseo, When you donde hear no hay very ningún sufrimiento, ningún inconfort, todo es very good, alegre, and agradable. your mind is always in the Todo lo que context. oímos es agradable, la mente siempre está tranquila, So when you confortable. describe it that, so how do you describe? So like we describe Y being describir physically esto comfort, mentally comfort. So in a way, even though es decir, que if es you un are in the confort very físico, un joyous confort state mental. of the mind, everything will perceive as En cierto modo, cuando in a estamos muy very good way. alegres, So the heaven percibimos realms todo de manera agradable. and whether Entonces, it el is mundo de los ready dioses with the clothes or del what que kind estamos of hablando, things are, it que always sea, describe it as very beautiful. que estemos hablando de la ropa So o de in las the cosas o painting of todo, the God realms, you will see the todo se goddess describe having como a very cosas wonderful bonitas. land Las and so forth. representaciones So del it mundo de may los be dioses suelen it ser is the kind of paisajes preciosos, the personas muy mind possess guapas, muy all bellas, the virtue y en cierto and modo the es la more manifestación de positive toda la sides. virtud que se So in that manifiesta way, de esta manera. when the mind stream Bajo este aspecto ends positivo, with agradable de la existencia. those kind of temporary goodness, then they start to El estado mental se we will say encuentra en este decrease, bienestar or temporal they will see the lesser good signs, the comfort signs, or the joyful signs, y tienen también la capacidad de ver poco a where poco it describe cuando las that cosas se decrecen un poco y la felicidad se when va the first thing como marchitando. Esto lo when pueden they ver también. downfall, when they let's say and their realm as God, some certain Es decir, que time, cuando let's say estos like 7 seres days as mentioned, the first thing it would están be al término de su vida de the Dios, goddess por ejemplo, 7 días antes de su muerte, dice el texto, el comentario, normally they will see a clear, magnificent, generalmente estos beautiful dioses glowing from their body. generalmente And tienen all the un cuerpo places magnífico, is very brillante, joyful. muy bello. And the Su rosary experiencia es siempre they agradable wear and durante toda esta whatever vida, muy is very feliz, comfort con and mucho beautiful gozo. because they Toda la perceive ropa que all llevan in positive way. es bonita, es confortable. Perciben todo de una And manera from their extremadamente physical positiva. appearance, like physical form, they started to perceive a good scent and whatsoever. And they started to see, let's say,
another huelen grows, bien, tienen un olor and agradable, etcétera. they start to be happy and more friendly, and there's no Y cuando such as ven a otros suffering. So in a way, dioses, everything go along with pues son comfort and amistosos, joyful. no Yeah. sufren, todo es confortable y agradable. When that kind of when a person Pero cuando has este tipo de existencia let's say a mind has have done the negative accumulation, the stream of that known as karma, even though while the time we enjoy the state of hay una corriente purest mental positivity known as the que tiene Godhead, karma y así but durante un still cierto we periodo haven't cut down experimentamos el the nivel de stream existencia de los of dioses. negative uh, Ahí todavía no hemos habit, which interrumpido is la carrying corriente de through our mind. negatividad, de hábitos negativos del When the karma positive kind of que se decrease, encuentra en nuestra then the mente. negative Todavía no está starts interrumpida. to Y cuando la fuerza positiva let's say decrece, continue or show entonces up. poco a poco lo negativo And that way, o lo que es más difícil so they empieza starts to a surgir, a see subir a la the superficie otra negative vez uh, y entonces los kind of dioses comienzan vision, a the percibir negative kind of stream, cosas negativas where o the más God realms, difíciles. while we are being a La God situación or cambia, whatever, las percepciones they cambian. start to see Es decir, que discomfortness aunque in the sigan end. siendo dioses, We start to comienzan a see, sentir let's say, como un cierto mostly inconfort, flower rosy. The flower comienzan a started ver to que, get old, que sus guirlandas de flores se and empiezan a also we start to marchitar, feel discomfort, and we start to sweat, comienzan a uh, experimentar un cierto and inconfort, start to see empiezan a the glow sudar, less. The light of the form brillan seems cada vez less, menos, and in a way, we el feel cuerpo the God cada realm vez es feel menos luminoso, discomfort, menos brillante and starts to see more fear, y poco a and in a poco way, están they cada can vez menos able to confortables y feel the surge el miedo sensation en su mente. where they can feel that the next will be Se like tiene entonces la end up sensación de being que a lo que road vendrá race. más tarde será menos agradable. Renacerán So, en un mundo so inferior. Tienen example esa is that sensación antes de so the morir ya. God realm of desire goes through in that way. Entonces, los dioses que están en el reino del deseo experimentan este tipo de sufrimiento en el cual poco a poco ven que And las cosas se so decrecen in y que that lo que way, llega, the que lo que God va a llegar será start to más see doloroso. Este es su those sufrimiento. they start to perceive those kind of sign they receive, and those Entonces, are mainly from the God cuando los realm, dioses empiezan a from the percibir desire estos realms, signos, and form and formless. Those doesn't has to go esto through sucede en with el those mundo del signs deseo. because En los mainly dioses they que are están en el self-aware. reino de la They do forma y have the el sin forma, self-awareness no experimentan kind estos of signos. presence, Estos dioses and some doesn't have son, that. aquí se And trata when más de they estados de conciencia. Entonces no tienen estos signos decrease or when precursores o they end up dolorosos. with that state, then they will continue what kind of karma or what kind of stream in the mind they have accumulated, so that the next life can be reborn as human or hell El or karma hungry como ghost, dioses de what estos kind of. reinos So in that way, llega a un término y renacerán en otros the reinos, reincarnation en starts los like that. infiernos, en los animales, en el reino animal, etcétera. Hay una reencarnación en la cual renacemos bajo otra forma. So now with the demigod, Y ahora vamos a seguir con los semidioses. well, during the god realms, as it is the realm of accumulation of the virtue, which is accumulation of positive physical Es, action, en el reino de los speech, dioses se ha and acumulado una mind. gran virtud, bien So sea in that una way, the virtud result of this, y se continúa or a the side acumular of that is virtud física o mental. joy. Entonces, este hecho, esta virtud es la And alegría. during the
the formless on the form of the goddess is more like the state Y where en el mundo they are completely in a peace, del mundo full state. But it is little bit de la forma o different del from the sin forma de samadhi, estos which dioses, we es do más un estado meditation. mental. Son estados de la mente muy apacibles. Son como los samadhis cuando nos implicamos en la meditación como humanos, estos estados de paz mental. Eso lo experimentan los dioses del reino del sin When we forma do meditation, y de forma, de la forma, perdón. Es decir, que cuando somos humanos y meditamos, even though in meditation there are many different type of meditation, for sure. hay But diferentes one tipos de meditation is quite meditación similar to the God y un realm tipo of de meditación formless, se parece where a a we estos are aware dioses of del reino meditation, del sin forma y de and la there is forma. so much Es comfort decir, que la of the conciencia en estas mind being meditaciones uh, resting, and there is no hay mucho confort deviation, mental, es una meditación tranquila, la anything, mente está tranquila, where the mind no hay fully confusión, hay una experience tranquilidad mental, peace. hay una paz mental, So se take that experimenta un as sentimiento de example paz. as in the God realm, where they Podemos are tomar este ejemplo completely joy para in that ilustrar piece of state. esta So they experiencia continue. del reino de los dioses So when they start to, let's say, fall down que experimentan on their God realm, esta sensación similar as agradable, being confortable. completing your meditation and being awake in your daily Cuando lives, esta where there are experiencia so many cesa, things es which como going on. cuando nosotros los So humanos they don't cesamos have la to go meditación through y the volvemos stages a la of vida diaria con seeing, toda la agitación, etcétera. like say, Se puede comparar un poco. seeing Es less por tomar un light and so ejemplo, dice forth, like Rinpoche. that. So it's more like similar to En el the mundo mind, de but la forma y del that sin is kind of forma, resemble. no es que haya menos luz, menos felicidad, etcétera. Es como el salir de una meditación agradable y encontrarse en la confusión, en la agitación, etcétera. And Entonces, la after caída that, we have the en este demigods. reino The demigods naturally es harbor esto. a resentful Luego los envy towards semidioses, dice el the splendor of comentario, the gods and los engage only semidioses in albergan naturalmente una envidia waging war. resentida Their merit is hacia weak los, and they dislike Dharma, so they hacia, always lose the battle. Their suffering or tienen pain here envidia is del esplendor de extreme. los dioses, se dedican solo a actos de guerra. Su As mérito for es the débil suffering y no in les the gusta el Dharma, por lo que siempre pierden la so batalla. till this, Su sufrimiento, so al ser this describe asesinados, es the extremo. demigods. Este es el mundo de los semidioses. I'm not very sure in the Greek historical history they do have a demigod kind En of la myth, mitología griega and so anyway it's not only se appears habla in this, de estos but also semidioses. the term demigod comes from many different countries Este history. término de Asura no So es algo propio al anyway, budismo, in the Buddhism we have se the encuentra también tales of en otras demigods tradiciones como la griega. uh, Entonces, en el which is budismo same están estos relatos near to the sobre god los realms, semidioses but the demigods are quite que similar describen que los to the human. semidioses se acercan mucho al Uh, mundo de los dioses, so the demigod pero se parecen mucho a los and the humanos. god which is quite to the same place would be the desire god, Y estos semidioses o dioses que where están en they el have a mismo form lugar, and desire, esto hace etc. referencia al reino del deseo, es decir, los dioses que But tienen una the forma demigods y que todavía has experimentan more deseo, etcétera. Entonces uh, los semidioses jealousy, and experimentan so in a way, so celos, they envidia, always get kind of in the when we go through the albergan tables of naturalmente una envidia demigod life, resentida they are always hacia los jealous of dioses. uh, Estos relatos sobre los de the semidioses explican que los the semidioses the están qualities muy of the god celosos
de las cualidades de So los in a way, dioses, they always get jealous with that. And so forth is kind of being that uh, que quieren esas cualidades que where tienen los dioses I want para to say ellos, por eso as a demigod, tienen celos, but it's envidia. more a, a being that goes through uh, jealousy. E- Entonces, And through the jealousy, they go through the entonces act of experimentan muy fuerte, una envidia muy fuerte, esta engaging sensación de envidia. Y a causa de esta envidia, violence de estos celos, and so forth. se So in a implican way, en in actos that realms, violentos de guerra. even though the Dharma is available, Y en but este reino, aunque the el Dharma presence of the exista el uh, Dharma, jealousy is so eh, strong that los even though celos the son tan presence of Dharma fuertes que nos doesn't interesan. affect, for example, the young generation, El Dharma no uh, tiene efecto en ellos. most of the people Por ejemplo, doesn't get much in, en las inspired with jóvenes others generaciones religious. They are not very vemos much que into a los religious, jóvenes no les inspira mucho el not because budismo o las they don't want religiones. to, but it's more like there are No es que many no things, quieran, they have more desire, so that sino there are que so many tienen más things deseo that they can able en muchas to catch up cosas, with. tienen mucho deseo And y so muchas even though cosas in son más human realm, interesantes like we y can en las see que the se quieren result, for implicar example, even antes que though en el Dharma o en la the Dharma is religión. quite alive, Incluso en el reino but there are humano many beings who have vemos que aunque el Dharma not much El Buda interest to do Dharma, esté Dharma, muy presente en not ciertos much of lugares, time due to ciertas personas institution no and se so sienten forth. So interesados we can o no put it as encuentran, no tienen la example. posibilidad de recibir So it enseñanzas, doesn't mean etcétera. that where there is a Puede ser Dharma, un ejemplo everyone de has cómo to follow funciona un that. poco It's more like the realm en and el mundo de los the place semidioses. how Es decir, the que no quiere mental decir que works. porque el Dharma exista en el reino, pues que toda So la in that gente way, tenga acceso o se interese por el mm, Dharma. uh, Depende del estado so mental en el cual se encuentran los so seres, si tienen la capacidad de they are suffering implicarse o on being interesarse o curious no. extreme. So in that way, normally demigods usually have war Estos with the goddess, semidioses and sufren de ser when they asesinados, try dice el to comentario, porque se implican en uh, muchas guerras con los dioses. start Y dice el texto, su sufrimiento al ser to asesinados es extremo. kill the gods were not able Pasan el to, tiempo, how to say, pasan el tiempo a querer matar a killed los by the dioses demigods. por celos, por envidia. And they Y los so dioses to son tan poderosos y, y in tienen tanto order mérito que to kill a god no is to pueden cut ser matados o their asesinados por los head. semidioses. But the La única demigod manera de are matar a more un like a dios sería human, de so cortarles la the cabeza. god can able to Pero kill los them easily semidioses because they are son un poco como similar los to a humanos, human. entonces los Wherever dioses they try pueden to matarlos antes o más fácilmente. put weapon in their body, they start to bleed and so forth. The goddess doesn't have to go Y through that. cuando los dioses los atacan, It's en more like the cuanto positive los realms tocan con sus where armas, they don't suffer much. los semidioses empiezan a sangrar y sufren muchísimo, mientras que los dioses So no experimentan estos also we go have sufrimientos. gone through this Vamos a seguir demigod. con estos semidioses. So well, Perdón, it después de is esta important descripción de los during our semidioses, session to examine ourselves as being that kind of realm, so that how lo precious importante um, aquí es the que Dharma cuando is, reflexionemos and sobre estos just because diferentes Dharma is niveles de available doesn't mean existencia, that people que are es available or importante open to the apreciar el Dharma. Dharma, el precioso So Dharma, keeping in that mind, y que seeing oneself have no a es good suficiente que esté disponible el Dharma para que nos opportunity abramos to al practice the Dharma. Dharma with the right Entonces, condition, tomando with the conciencia de esto, all the vemos que cuando accessories, tenemos la capacidad everything uno that mismo de the implicarnos en Dharma el is Dharma, granted. tenemos las So buenas we have the condiciones, todas las opportunity to get condiciones, enlightened. encontramos a So un this is something maestro, that we have to la enseñanza, y que keep tenemos la oportunidad de as progresar being hacia el despertar. through Cuando our somos whole conscientes de todo Mantra esto, practice or in es, general every practice. So now here es we una will continue suerte y with the human todo realm. es un objetivo que podemos tener The durante toda human la realm práctica de here los is the main preliminares, la key suerte, lo afortunados que because somos we de tener todo esto. are human Si, and every suffering of human we si can relate as seguimos well.
con So in a way, en el reino the suffering humano, of human here, what is mentioned, como we have humanos, es to importante porque lo vamos a poder first entender see whether it mejor. is Los the sufrimientos real descritos aquí fact, yes or not, and then try to podemos see intentar ver si es el how caso, much si las entendemos, uh, los entendemos estos those sufrimientos. things will affect if we engage with those things. So, so in here, Aquí we'll go to the el comentario dice, text. For the suffering in the en human cuanto al realm, sufrimiento first the humano, suffering of birth is like the JK of Biofalcon. primero está el sufrimiento del Mm. nacimiento, que The es como suffering of un aging is like polluelo the mother llevado por un camel losing halcón. her calf. Luego está The el sufrimiento suffering de los of que illness is envejecen, que like es como la de la human madre born camella que pierde a into su parenting. cría. The Luego está el suffering of dying sufrimiento de is la like enfermedad, captive que es dragged como un off criminal by arrojado a the una mazmorra. executioner. Y luego está el sufrimiento So, de la muerte, que es semejante, es como un cautivo arrastrado por mm, el verdugo. so this uh, four Los cuatro is sufrimientos, tipos de general sufrimiento, described as the four son descritos uh, generalmente suffering como, qualities as being human. como los sufrimientos And principales de los basically, humanos, los cuatro first sufrimientos is principales de los birth, humanos. El sufrimiento del aging, nacimiento, de la vejez, uh, illness, de and la death. enfermedad So these y de la four muerte. stages of Son suffering las cuatro etapas indeed uh, las will cuales son happen in como, human realms. en las cuales experimentamos los humanos Aging sufrimiento. is not Se producen en el mundo humano. sure because some La vejez no es human certera porque being algunos pass humanos no away envejecen, the moment of birth. So they have mueren no antes, time antes to de get ser, de envejecer. aged. And but they go through the Por ejemplo, illness and hay humanos death. que mueren en el nacimiento y So no experimentan ill este tercer and death and sufrimiento de birth, la it's for vejez, sure. pero sí la enfermedad y la muerte. So it is said that Entonces, el nacimiento, the first la enfermedad y la uh, muerte son certeras example para has todos los the humanos. chicken by a falcon, meaning like a big bird El primer ejemplo, el when del they nacimiento, try to es hunt como el a de small bird. First they will capture. es el sufrimiento, When they capture the small bird, es como un polluelo imagine llevado por un how the halcón, small dice el bird texto. will feel. Cuando el halcón captura They a will este feel polluelo, fear podemos for sure, intentar sentir lo hopeless, que sienta este polluelo, lo que and siente este polluelo, cómo se va a uh, sentir cuando under lo rapte control. un halcón sin defensas, sin So the esperanza, bird con mucho miedo, in olden days, now we have like a surgery for the se encuentra baby. bajo el But control del anyway, halcón. the procedure where the baby, uh, when they Esto ilustra tries el to sufrimiento de take a un bebé birth, en el momento del the nacimiento. Es decir, baby que cuando el itself bebé will va feel a the nacer, same like the chick el bebé of by a falcon. experimenta Fear, un sufrimiento que es discomfortness, semejante al miedo and so forth. y al Because inconfort, the etcétera, que physical of the experimenta un baby polluelo is cuando es very llevado por un sensitive, halcón, raptado por un not halcón. like adult El cuerpo físico de un flesh. bebé es muy sensible, It's very sensitive. So that no is es why for a baby we try to have the softest clothes to carry como, como la because de the los baby adultos. skin Su piel es muy and their sensible. body is Por not eso para los used bebés to se utilizan rough and productos so muy forth. suaves, porque su piel So the no está procedure when the habituada baby comes out, a, a it has so cosas much fuertes pressure, o captured by a ásperas. big bird as well. So it is very strong Igualmente, kind cuando of el a bebé sale, process for the baby. experimenta un gran sufrimiento como So si that is the estuviera en las birth. garras de un halcón. And then Es un we have proceso muy doloroso para el bebé uh, cuando the nace. suffering of aging. Luego está el So it's sufrimiento de basically los que aging. envejecen, de la vejez.
It's like a mother El texto camel dice, losing el her calf. sufrimiento de los que So envejecen es como una madre camella as que pierde we a su believe cría. camel within the animal, all the mother has, of course, Los tremendous camellos, kindness and compassion and loving towards their own child. se But describe que los camel camellos mother has extreme tienen mucho of amor, it. mucha dulzura hacia sus pequeños, And pero when they started to lose entonces their las camellas uh, baby, están muy apegadas a sus crías rest of y their cuando pierden una life they cría, feel loss. So in a way, están like a perdidas durante loneliness toda and su so vida, el forth. resto de su vida. So Muy during the aging solas, muy process, tristes. we lose our Entonces el best proceso de la physical vejez strength, se dice que energy, perdemos nuestra and fuerza so forth. física, It's more like a loss. nuestra energía, And in a todo esto lo way, vamos we perdiendo. go through our self journey as a loneliness. So that is the represent of that. Vamos atravesando la vida de manera Then the third eh, suffering of solitaria illnesses like criminal throwing the dungeon. y el ejemplo este de la camella que pierde a su cría So, ilustra esto. just Luego está example, el the prisoner sufrimiento who is in the de jail, de la who enfermedad. got Dice, el sufrimiento de la enfermedad es prison como un criminal arrojado a una through the mazmorra. government law by, let's say, killing a victim, Es, por ejemplo, un prisionero an que ha innocent sido person. castigado por un rey, por ejemplo, So, so when they go o por la through justicia y que se encuentra the en prison in prisión. the jail, they will have first thing, they are like a capture Cuando este inside the prison, criminal ha sido capturado, and there is hard se encuentra en possible to prisión, escape en la from that. mazmorra, encerrado, Even though you es do muy escape, difícil para él but you will escaparse. remember Y aunque se escape, you are uh, uh, being a criminal. So same as the disease, when seguirá you get siendo un ill, criminal. the disease is like a prison where you enter, and La your whole enfermedad body will es como become una mazmorra like en a la cual disease, entramos, una like a prisión. jail. Y el So cuerpo even though está you want como to escape, it's encerrado, very difficult. está It's prisionero certain en esta uh, enfermedad. Y aunque bad queramos escaparnos, es muy illness. So it's difícil. like that kind of example. Si es una enfermedad grave, sobre todo. And the death. Y So luego the está fourth, el the suffering sufrimiento of de la dying is like muerte. captive, dragged off by the El comentario executioner. dice, el So it's sufrimiento de more like morir es como un cautivo a arrastrado por deer el verdugo. being hunted. And let's say when a Es, por deer ejemplo, como un is ciervo que ha sido aware cazado. that there is a Cuando el human ciervo being ve que tried hay un to cazador kill, que and intenta he's matarlo, sending his animal, let's say a hunting dog, after after the deer. So deer cuando will run cuando el as cazador its best le envía a los perros, por with the ejemplo, fear, el ciervo va a and his intentar correr mental todo will lo be que not pueda, lo stable más rápido que because pueda, sooner con or mucho later, miedo. when he Tiene start una to lose mente muy his agitada en ese energy, momento the hunter will por el come miedo y and por el catch the escaparse, deer and y kill. poco a poco sabe que si pierde su So the energía, el fear cazador va a of aproximarse, los non-stop perros van a aproximarse y catching his lo van a capturar. is the Entonces está este sufrimiento, este miedo de que uno va a representing the ser impermanence, capturado, the death. So this is the y esto four. So here, representa la impermanencia uh, y la muerte. each of these has five types of suffering. Cada But uno de estos cuatro tienen since being 5 born tipos de is sufrimiento. accompanied by extreme pain, but is suffering. So which is something that we can Los 5 relate, del sufrimiento son which is kind el of I del mentioned parto, before. el sufrimiento del Since it parto, depends the seed que es that algo muy produce conocido. and increase the afflictions, but is combined by negative tendency. Luego está Uh,
El texto dice, dado que el To nacimiento se continue, acompaña de un because dolor all extremo, el is nacimiento es sickness and death, sufrimiento. El ensue from segundo, being dado born. que las Death is the plantas, basis of for dado que suffering. planta las semillas que producen y aumenta Because las the aflicciones, affliction el gradually nacimiento está develops acompañado and de their tendencias karma is negativas. El accumulated. segundo, Birth is the el base segundo sufrimiento, el basis nacimiento. for El tercero afflictions es, because it is debido a que la impermanent. vejez, la enfermedad y Being la a muerte single derivan de moment, nacer, birth el and nacimiento es la base del without sufrimiento. Es el control tercer is the sufrimiento. suffering. So El basically, cuarto, it's more like debido a que las thinking. aflicciones So se desarrollan gradualmente y su karma when se acumula, el we have in nacimiento es la Buddhist base de las people, in Mayan and aflicciones. Buddhist, we have Y el quinto, uh, debido a que the es 12 impermanente, connections. al ser un solo momento, el nacimiento parece sin So control we y es do así believe that el sufrimiento. En as el a budismo human se habla de birth, los 12 vínculos de la when the birth interdependencia starts, y not cuando birth coming out from the se mom's explica que womb, cuando but the empieza, moment cuando hay un you're formed nacimiento, as a human no in the mom's womb, forzosamente un nacimiento you are known to be in the race of human. cuando se So sale while del you vientre de la being madre, in the sino que human realm, a partir you desde que already hay gain the concepción, seed se of human, considera que somos of humanos ya. thinking, positive Entonces, and negative. desde que está esta semilla de ser humano, And it means that you already have tenemos ya la manera de pensar de uh, los humanos y the de seed experimentar. where you can able to De esta create manera, anger, tenemos la jealousy, semilla hatred, and as well as que va a hacer que generemos uh, ira, celos, and when the etcétera. body is Eso desde la formed, concepción. it already Y cuando el you already cuerpo se begin forma, to have the cause to suffer because you have the physical form. And of course, obtenemos la since causa there's de a los birth, sufrimientos porque el cuerpo there's a físico ya death. está formado. So in a way, just having a Como hay birth, nacimiento y muerte it también. already means that you're already El seated simple hecho de nacer uh, to have significa que sembramos la uh, semilla para morir. death and afflictions, negative tendency. You already have the cause for that. Sembramos la semilla para las emociones So negativas, it's like you etcétera. already have the door gate open for that. Hemos abierto ya las So puertas para este tipo de it's sufrimientos just kind of making us desde que aware that is nacemos, true. As a desde la human being, concepción. just Entonces, taking birth as debemos a tomar human, conciencia de you que have como seres humanos, the, el simple hecho of course, it de, depends re- on the de tomar nacimiento como cause humanos cause and condition. If one is like mentally disorder, physical disorder, then that is different case. Other than that, you depende de las have causas y condiciones, claro. the power Puede to haber gain negative desórdenes things, mentales o positive físicos, things, and all pero those al things. You margen de already esto, have the como power of seres it. humanos, So the birth tenemos la represents capacidad de hacer cosas positivas y negativas. Entonces, el nacimiento representa and then the second, esta capacidad aging is suffering due to the de five hacer cosas faculties. positivas y negativas. Mm. Luego están los cinco sufrimientos de la vejez. Fading of the complexion, deterioration of form, loss of strength and Nuestras, ability, dice, los cinco deterioration sufrimientos del of the sense envejecimiento. of faculties, loss of Está el decisions. desvanecimiento de la So, tez, this is part of the deterioro de la aging. forma. Tercero es la pérdida de fuerza y So capacidad. that I El think cuarto, deterioro de las facultades sensoriales. Y el quinto, so pérdida de we can relate posesiones. to. Todo esto está relacionado con el I sufrimiento don't de think la I need to vejez. explain on that. Esto lo And podemos the most comprender muy important part fácilmente, to see whether it's true or sin not, demasiadas explicaciones, porque lo vivimos. while you are Lo meditating más importante aquí or es during the ver session, en right? As meditación these are si the es key verdad, si points, es cierto o no. whether it Durante la is true or sesión de not, meditación, whether intentar ver, one ¿es can verdad able esto? to go through this, yes or Preguntarnos, no, ¿estas or have descripciones son we reales, have son gone or verdad? not. ¿Experimentamos realmente este Mhm. tipo de sufrimientos? And try to see whether that is a suffering or not. Y intentar ver si es realmente un sufrimiento Then o we no. go through the third, illness is suffering. Luego están los cinco sufrimientos de la enfermedad. El primero es que aumenta la incomodidad física y mental.
El segundo, el cuerpo cambia Physical and mental discomfort naturalmente. increase, the body natural changes. There is no ability No to hay enjoy capacidad pleasure para disfrutar things. One de is cosas forced to rely on placenteras. Es el unpleasant tercero. things. El The cuarto, uno se ve loss of obligado a depender de advantages. cosas desagradables. Y el So último, la this is part of pérdida de the la five vida se types of aproxima. the illness. Son Mm, los cinco sufrimientos asociados a la enfermedad. mm. So mm, physical and mental disorder increase. So this is part of the Aumenta la incomodidad illness, física y mental, and dice. the body naturally changes En with the cuanto a aging esto, and with the illness, for sure. There is no ability to el hecho enjoy cambia pleasant también, things, se of transforma. course. Eso When sucede you realmente physically and con la mentally are enfermedad. ill, then there is no No somos capaces enjoy de disfrutar de las cosas enjoyment on placenteras. those Esto lo vemos things. cuando estamos enfermos. Es And one is difícil apreciar forced las to cosas, rely on las buenas unpleasant cosas things, which is o las cosas uh, agradables. true, Experimentamos cosas desagradables. a good sound. Mm. Uh, so here, mm, El último era la pérdida de la vida que se aproxima. Vamos, sí, eso, la pérdida de la vida. so Se aproxima. one is forced to rely on unpleasant things. Of course, sure. When you're going through, Experimentan cosas let's say, desagradables cuando uno pain, sufre you de have to take enfermedad. something which is Cuando, por ejemplo, good estamos for your health, enfermos, but not good tenemos for your dolores taste, for y hay que tomar everything. So in a way, cosas que son buenas so you para have la to go salud y through para la many enfermedad, pero unpleasant que no things, son loss of agradables de relatives. tomar So those are o de the five experimentar. quality types. And when so the fourth that is accompanied by Luego, el loss cuarto of punto son possessions, loss los of cinco power, sufrimientos loss of asociados a la friends muerte. and Uno es associate, la pérdida de las loss of posesiones, even el one's segundo la body, pérdida de poder, intense feeling of pérdida de mental amigos y discomfort. conocidos, pérdida incluso Mm, del propio cuerpo y quinto, sentimientos intensos de malestar mm, mental. yes, so mainly when we talk about loss, mainly it Cuando means hablamos de separation pérdidas, during este the death. sufrimiento de perder las And there posesiones, is el no poder, benefit of having amigos y uh, conocidos y el cuerpo, es possession, power, principalmente friends, el and sufrimiento de la associate, separación. even the one's own body after death. So that's for sure. And so Ya in no that podemos way, gozar de nuestras we posesiones, de nuestra should influencia, de nuestros understand that amigos, no de matter nuestro how cuerpo much we go después de la through, muerte. accumulate, things are something they won't change, which are the five types of the death. Todo va a cambiar después de la muerte. So that we Hay un should gran be aware, sufrimiento en el momento de la muerte so por that todas estas we pérdidas. have to know Y es muy that importante ser uh, conscientes de something estos sufrimientos is asociados a la temporary, muerte. cannot be continue after death. Es importante recordar And lo que those es temporal. four No podemos continuar después de officially la muerte the four con todas estas suffering of posesiones. human uh, realm. Esto describían los cuatro So then we sufrimientos continue principales del mundo humano. furthermore. Though we discrete Luego hay misdeeds, otros suffering, and sufrimientos slander, descritos en el and texto. undergo great difficulty to acquire food, wealth, reputation, El and so sufrimiento de no forth, obtener lo que things do buscamos. not turn Aunque out as we despreciamos las wish. fechorías, el sufrimiento y la This is the calumnia y suffering of not enfrentamos taking grandes what you dificultades food. para adquirir alimentos, riquezas, From reputación, here, las cosas no salen como we have deseamos. Este es el several sufrimiento de different no types obtener of lo que buscas. suffering of human. The one is Se describen suffering seguidamente of not getting a what you continuación seek, en el comentario diferentes tipos de sufrimiento. El primero es no obtener lo que and uno busca, el sufrimiento de no obtener lo que uno busca. so the second is the suffering of El not segundo es el keeping what you sufrimiento have. de no mantener lo que tienes,
el sufrimiento de no poder mantener lo que uno tiene. and the suffering of being separated Luego from está what el is sufrimiento de is estar dear. separado de lo que es querido, de lo que queremos, de lo que Um, deseamos. and the suffering of Y encountering luego what we do está not el want. sufrimiento So those de are encontrarse con lo que no again a queremos. key point Enfermedad, enemigos, related to demandas, this. castigos por parte del gobierno, dice el Mm, comentario. Todo esto pertenece mayormente a los sufrimientos, son sufrimientos que pertenecen al reino humano. so as we go through in life, uh, very hardship in order to gain wealth, Esto describe, fame, por ejemplo, uh, todos los and so sufrimientos forth que podemos encontrarnos as en the la worldly vida life, para business, obtener la felicidad, or la any kind of celebridad, work. la fama, el éxito And en there nuestro is a trabajo, chance that etcétera. things are not going accordingly what we plan. So En that la vida las cosas is no a van big siempre kind como of uno a lo desea problematic in a human life when they are going to such big y esto es algo uh, problemático y responsible. doloroso en el mundo humano cuando uno no encuentra lo que desea. So in that way, when it doesn't kind of Cuando tenemos go through responsabilidades one's uh, wish or according to one's plan, o de acuerdo then it con ends up wasting your cuando whole las cosas no van como energy queremos o como de acuerdo con and nuestros planes, all your es como si precious se nos quitara time se nos fuera toda and nuestra effort and so energía. forth. Perdemos nuestra energía, And nuestro this tiempo, is nuestros something that esfuerzos very common to have in a human life. And time to y time es we algo have que to es go through muy this. común en el mundo humano. And but Siempre what hay we should momentos understand that en this is los que part se of producen este tipo de suffering as being experiencias. human. Es So when you do esta the forma de session of sufrimiento de meditation ser of humano. for samsara, Y cuando especially when it hacemos comes la to sesión de human realm, meditación en este cuarto try to see pensamiento, this suffering y as part of particularmente human cuando realm. contemplamos el mundo humano, es And importante then ver the este second is sufrimiento uh, como formando parte de la experiencia humana. we fear the Luego el segundo, arrival of enemies and thieves. We that those more powerful will take our possession, hay wearing the la stars ansiedad as que head podemos tener en and the cuanto a first foot nuestros boots. bienes, We can associate ourselves with too many activities and work. es lo que hemos leído del comentario. So here is something that the suffering of mm, uh, the suffering Que hablábamos of de que estábamos hablando del sufrimiento de uh, algo que tenemos, pero que no podemos aprovecharlo. is Surge de ahí un more like sufrimiento, porque tenemos algo y no uh, podemos gozar de ello, suffering of something that you queremos lo que have sea. but not able to enjoy it. Uno, Mm. Uh, aunque so uno in here they tenga say un mm, trabajo, it's more like fama, we have to see dinero, as even though bienestar, reconocimiento, one has aunque job, todo lo que tenemos sea wealth, suficiente, fame, pues a pesar uh, de eso, whatever the things you no have as enough. podemos, But even though you have those, tenemos miedo, uh, como humanos, tenemos uh, miedo there's a wealth, fame whatsoever, but as a human,
We siempre have existe este miedo de que alguien, que fear, nuestra alegría cese. even though the Si joy will somos not ricos, able que to pues que alguien be nos coja filled with nuestras joy posesiones, nuestras of riquezas, having a fear of o que alguien someone nos quite might gonna nuestro steal trabajo. our wealth, Siempre estamos and people tenemos miedo might de gonna take my nuestros possession hermanos mayores, de nuestros or job. patrones, de nuestros amigos que nos puedan Fear from mentir, our etcétera. boss, fear from our senior, fear from our friends who is not very much true, and so forth like that. Está esta expresión So de in a estrellas como way, sombrero, uh, dice Rinpoche, que uh, aunque we do como humanos we have these phrases durmamos por la noche y start as a trabajemos head, durante el which día, means uh, a veces even hoy though puede ser lo as a contrario, human trabajamos la noche we y sleep during the dormimos night durante time, el día, pero we work during daytime. la In idea de esta modern day, imagen aquí it's es que opposite sometimes. Uh, a veces but la gente anyway, trabaja por la noche uh, para people tener más work dinero, para ser reconocido, etcétera, even though en vez it's de not time to dormir. sleep, for fame, for wealth, for Incluso mm, en los momentos en los que no hay que for a purpose trabajar, what they want to do. siguen pensando en el And they, trabajo even y though the time where they pues don't como have to que work, desperdician energía en el they trabajo, starts to work intentan tener resultados, de ser so much, kind reconocidos, de of ser they más put ricos, etcétera, effort, etcétera. energy, and they try to Pero no receive consiguen estar those satisfechos results of y fame sentirse and contentos wealth con lo and que so forth, tienen, but porque tienen still miedo de not la able competencia, to tienen miedo de perder satisfy su and éxito. feel comfort because of having too much fear Entonces es of un competition sufrimiento or something related with en la anything cual that no hay alegría, no hay fear of gozo, losing it. So this is una vida en something la que that a no hay una suffering alegría permanente where there's no uh, y libre de inconfort permanent o de incomodidad. joy without any Y luego discomfortness. está la séptima, que So this ese is es the el sixth, sufrimiento de estar separados de lo que and then deseamos. we have the seventh, Todas las inquietudes suffering of being o, separated from what o uh, ansiedad que is podamos dear. experimentar por estar separados. Nos We worry preocupamos por about estar being separados de separated las from personas de las que no people podemos from soportar estar whom we cannot separados, como bear to padres, be hermanos, parted, asociados o such as estudiantes. parents, siblings, Tememos as perder el poder de las associated or posesiones, students. nos We preocupa fear perder losing power and nuestros objetos de position. We valor, worry cometer about losing errores, our ser value, making calumniados por los mistakes, envidiosos y being así slandered by sucesivamente. the Este es el ignorant, sufrimiento de estar and separado so de lo forth. que es querido. This is the suffering of being separated from what is dear. Mm. Claro que So a as veces, por diferentes motivos, for estamos sure, separados de nuestra familia, time to time with the wealth, we por start to get ejemplo, con la separate from the riqueza family, having a o el two side of reconocimiento. family apart, Podemos and perderlos igualmente, with the wealth podemos perder and estos fame, igualmente. Y puede haber sometimes there también is being such as gente being cercana, enemy within the amigos. master and student, uh, which is very kind in the very beginning, and time to time when we come to Podemos llegar a un estado en el que estamos a point más where débiles, éramos we are weak poderosos, ricos y nos uh, volvemos más débiles. from being wealthy Entonces, and from en un being cierto modo, power, having power. And in a way, we start to podemos ser lose. criticados fuertemente por la sociedad Uh, cuando perdemos lo que tenemos, o podemos criticar, perdón, so in a way, we get many y criticism esto from the genera mucha uh, inquietud, mucho miedo society. e inconfort. Podemos ser And from criticados por la that, sociedad, ha dicho Rinpoche. it Y creates esto crea mucha inquietud y mucho more confort. kind of fear El texto and dice seres homicidas, chismes, discomfortness. perdón, calumnias. So those are Luego está known el to be sufrimiento
de estar confrontado a lo que no deseamos, a lo que no queremos. being separated from people whom we cannot bear. Entonces es importante leer estos diferentes puntos y meditar sobre And estas so descripciones. these are Aquí very cuando hablo good kind of de points where meditaciones, no we es should una meditación meditate centrada en on un time to punto, sino time. más bien una When contemplación I o una say reflexión meditate, it doesn't en la cual have to recitamos be estas frases single e mind intentamos integrar estas pointed frases meditation, but it's more like profundamente. contemplating on that and El reciting those último phrases again and es el again. sufrimiento de encontrarse con lo que no queremos, And then es decir, la uh, enfermedad, I think enemigos, it's the eighth. demandas, castigo por parte del There is the gobierno, suffering of seres homicidas, guarding what chismes, we do not calumnias, want, daño a cambio illness, de ayuda que hemos dado, enemies, lawsuit, asociados punishment by the traicioneros y así government, sucesivamente. murderers being gossip and slander, harmed, return for help, mm, treacherous, and so forth. Esto So, es algo que es considerado so this como is no something confortable, that como when we sufrimiento. approach Todo esto que something hemos that citado, which is por ejemplo, discomfortness, known cuando as a suffering. experimentamos una enfermedad, So when we come to such as go o to cuando illness, la when justicia we nos approach castiga, illness, which actually means, so when we go through uh, punishment from the law of government cuando by hemos tenido un comportamiento contrario a la ley acting y se nos castiga, eagerly to the law, or and so forth. y a veces hasta incluso personas que hemos And ayudado time to time when we come to a situation, even the dear one se becomes vuelven, enemy, the one you help hemos ayudado a and the one alguien you y care las the personas most, they repaying no us están contentas, one as being ungrateful. es algo que se produce en el mundo humano, todo And esto que those estamos are the citando. circumstances which will Traiciones and también, uh, cosas que son is posibles en nuestro happening in the mundo human que realms, so that se pueden those experimentar en are este mundo the humano. possibilities Entonces están estas dos of the series humans de 4 suffering. sufrimientos So que son till here we comunes y have gone through the posibles. the main out of the four. Esto hace Um, 8 tipos de the later sufrimientos en el four mundo humano. are also something that is possibility. Aquí se termina So it is la descripción de la so those defectuosidad del four till samsara, here que es el cuarto pensamiento común. the fourth Después de esta samsara descripción ends, el carácter defectuoso del and from samsara, here hay onwards como, is en el more like comentario hay como self consejos para tomar aware conciencia advice. de todo esto de lo que hemos hablado. Las explicaciones dan consejos. El texto dice, en resumen, existe el sufrimiento del sufrimiento, la enfermedad, So we continue. In brief, there is the suffering of suffering, la illness, calumnia y slander, así and so forth in the sucesivamente, en three nuestros lower reinos realms and inferiores among God and y entre los humans. dioses y los seres The humanos, el suffering of sufrimiento change, del cambio, temporary placeres pleasures temporales such como as la life, vida, las possession, posesiones, las calm, moradas tranquilas. unbathing, and Luego so está forth that el sufrimiento seems to inherente be al sufrimiento pleasurable yet kármico. fleetingly De aquí proceden transient. los dos And tipos de sufrimiento. there is this suffering of formation, the five grades of the Y el texto grasping that are the menciona 3 basis formas de of sufrimiento container for que the other constituyen two suffering. lo que llamamos la verdad del sufrimiento. So till here, they mention three suffering, which is the definition of the Como truth of sabéis, suffering. Mm, Buda hablaba I de think las 4 all verdades de the los seres Buddhists nobles y la primera de estas 4 are verdades very well known. The first teaching of the Buddha is the es la Four verdad Noble del Truth. sufrimiento. And so within the Four Noble Truth, Cuando Buda there's a describió el truth of sufrimiento, suffering which he describió had estas 3 formas de taught. sufrimiento. Es decir,
So when he talked que about los through the 6 niveles de suffering, existencia, los 6 reinos, he made it in a experimentan part estos of 3 tipos de three. sufrimiento. So which is here. So it means that all the 6 realms are part of the 3 sufferings. La totalidad de las All the suffering aflicciones of the 3 realms totalidad arise because of the 5 de todos los reinos es debida a los aggregate. 5 So agregados. nowhere you Así, might be born in samsara. High or low. ahí donde nazcamos en el samsara no podemos Understand escapar the nature of the 3 al suffering. sufrimiento de So this mainly describes the 3 a estos sufferings. sufrimientos. Por eso, todos los bienes y felicidad temporales de lo que podemos gozar en este mundo, nuestras posesiones, nuestros compañeros, compañeras, Therefore, even whatever seems por to muy be placenteras temporary que sean, no happiness son or más que prosperity, sufrimiento your home, enmascarado. body, possession, friends, Veámoslo como and un alimento associated is o only como un suffering festín running up. que que se da a los Thus, it condenados. should revolt you deeply like the Desviémonos food profundamente offered de todo to este tipo onions, blessings, or the de feast felicidad. an executioner Zanjemos gives a todo prisoner tipo de apego. condemned to die. Giremos la espalda al Cut your samsara ties from their roots, destroy y a desire todas from sus its foundation. You must desventajas y contemplate pensemos how en la extremely grandeza de la valuable the liberación benefits of y liberation. pongamos en obra todo lo que The no nos permite opposite realizar of el those despertar. defects are devoted yourself to the mean of for attaining enlightenment. So, Dice que es difícil leer uh, en inglés para él, entonces apology dice if que I'm le reading cuesta wrong. leer en inglés porque no ha tenido Uh, un profe de inglés, un profesor de for inglés. me, Entonces English le is very cuesta, tough. es como un examen para él el I leer, have no actually pero va a continuar English teacher leyendo. in my youth. So for me, reading English is giving examination. So, so we will continue. So till Es here, importante aquí uh, para los practicantes que se entrenen, que se impliquen so it's en estos important entrenamientos de la mente. for a practitioner to go through those mind training. And because one Porque si no hemos entrenado nuestra mente haven't y que trained their intentamos mind hacer prácticas o rituales and try to adapt any kind of, let's say, practice or ritual, nuestro estado mental, it becomes part of that mentality. por ejemplo, si la mente tuviera una forma, si fuera una Let's say casa, the practice está la fundación de la is a mente. form. Let's say like a house. The Si foundation las is your fundaciones de mind. nuestro camino espiritual se hacen If one con plans intenciones the foundation of mundanas spiritual o path samsáricas y que with intentamos construir some side, una práctica or one could say sobre esta fundación, worldly kind of hacer rituales intention, sobre esta fundación, and building up, aunque la apariencia desde let's say, fuera practice parezca una casa, and doing parezca rituals una práctica or any kind of practice we auténtica, do, even though the appearance from al outside might final look like a similar to being la intención de practitioner, base es la que se va a manifestar. but in the end, it ends Entonces, up la práctica ella as your misma true intention. So es una that práctica hecha con el cuerpo, como la the generosidad y la practice ética, si itself, intentamos ser pacientes, ser whether it's diligentes, physical, etcétera, by generous or keeping aunque sea una discipline, práctica física, si let's la say having fundación de la mente patience o el estado mental and diligence and so positivo no forth, es puro,
But if the mind, acaba mal. the foundation is not Entonces es muy positive or importante pure, tener unas then everything ends fundaciones up de base badly. sanas, So it is unas very intenciones sanas, intenciones y important that we motivaciones should positivas desde el have a principio. basic Por eso nos foundation implicamos en estos built 4 up with the entrenamientos de right la mente porque son muy motivation and importantes para intention. un practicante que So this empieza, is para un why we principiante. have gone through the 4 mind training. So Luego ya se dan that is como very más important consejos. as a beginner. En general, estos 4 preliminares ordinarios se encuentran en todas las instrucciones graduadas, pero So then we este es el continue. incomparable suplemento de So here Gampopa is a las more etapas like del camino de advice. Atisha para los 3 tipos de Generally, these individuos, 4 ordinary preliminaries are found in fusionando all the los ríos del graduate Kadampa instruction, y el but this is Mahamudra the en uno. previous Gampopa's Si no aplicas un poco de supplement fortaleza a to estos Atisha's 4, entonces toda tu meditación stage en of the path la of práctica principal the 3 types solo of servirá para individuals. reforzar So las 8 it's known as preocupaciones mundanas. Gyosum Yelamrim. So I think I mentioned this in the very beginning of the yesterday of La the enseñanza 3 individuals. es la mente de, Types of de las prácticas individuals. preliminares viene de Atisha y el hecho de the que mind training Gampopa, of the Ngondro is mainly comes from the Atisha. Ha unido las 2 tradiciones en una. Merging the Gampopa stream of the Kadamba and Mahamudra into one. So during the Gampopa, he added recibió de Mahamudra of Milarepa Milarepa, the Tantric con la, enlightened doctrine, enseñanza de Atisha, together hizo with the uno. mind training of Atisha. Y en So el since linaje then, Kagyu, por eso, in Kamakaju, la vía gradual, el Lamrim, es muy individually, importante. generally in Esta Kagyu, aproximación progresiva the mind training is very important. es importante para que los que quieren, que los que se implican y se comprometen en la práctica del Vajrayana comiencen con el entrenamiento de la mente. they need to, they are always advised Por este to begin with motivo, the mind training. encontramos So in that el way, entrenamiento de la mente. so this is the reason No quiere decir que no haya entrenamiento where we de la get the mente en el influence of Vajrayana, having mind porque training. la enseñanza de Buda de manera It's general not es like un Vajrayana entrenamiento de la doesn't have mente. mind training at all. Pero It has, de una manera since the Buddhism explícita, este teaching itself is entrenamiento mind training. progresivo viene de la But tradición de Atisha. the logical point Entonces, of cuando view related with the practicamos, está sutra muy is more bien, with the Atisha por lineage. ejemplo, poder So in that implicarse way, en el estudio de las where we are 37 practicing prácticas de los Ngondro is bodhisattvas also nice if o en we los can 7 able puntos to en el practice Lojong, the el 37 entrenamiento practice de of la mente, Bodhisattva, etcétera. 7 puntos del the 7 entrenamiento de point la of mind mente. training, Luego es importante and so forth, no solo los related with the textos, mind sino training. So entrenar nuestra mente, that is okay, entrenarnos en but renunciar mainly mind a una training towards existencia, a renouncing the a worldly vivir una life. existencia mundana. Entonces, si no nos aplicamos con asiduidad a estos preliminares, entonces la totalidad If you do de not las apply some meditaciones no hará más que fortitude to these 4, reforzar then los all your 8 dharmas meditation mundanos. on the main Es practice decir, will cuando only serve la mente to no tiene una reinforce intención virtuosa, the 8 la worldly práctica se vuelve concerns, so that samsárica. one's mind is not set up with the pure intention. Luego continúa It diciendo, ends la up, the raíz de todo practice el will ends Dharma up es with the renunciar a esta samsaric vida. practice. Pero en estos días ningún practicante de Dharma corta los lazos con esta vida. As we continue, the root of all Dharma is giving up on this life. But, Esto es muy importante recordarlo. La raíz de todo Dharma es renunciar a esta vida. Recordar esto. Actually, this is the very important quote that we have to remember. Es algo que The no se root of aplica all únicamente a las Dharma is sangas giving up on monásticas, this life. sino que es algo que se aplica a todos los practicantes del So Dharma, this que doesn't siguen la applies enseñanza de to Buda. only ¿Qué quiere decir renunciar a monastic las cosas de sangha, esta vida? monk or nuns, Quiere decir but it que applies to all uno individual tiene que practitioners. What does it mean as Uno giving tiene que up on this aceptar que life? esta vida es impermanente, hay So sufrimiento, it means that
hay one cambio, should no hay accept perfección, no hay of this life permanencia, no hay having estabilidad. changes, suffering, Es algo que tenemos que and tener, tenemos there que is ser no conscientes de ello. Todos los perfection practicantes debemos ser conscientes de esto. permanent as stable. So Entonces, this is something that we renunciar should be aware. significa All practitioners should be aware of it. And giving dirigir up in nuestra the sense energía, that so we have que to no dirijamos have más nuestra the energía hacia la setup vida of ordinaria, our samsárica, energy, not to depend ourselves que no nos for apoyemos en the las worldly cosas life. mundanas, temporales. When we Nuestra say intención giving no up on esté this life, it refers to fundada worldly en life. ello. Pero como seres humanos, Don't claro que hay que depend continuar yourself con on nuestra the vida. worldly, Necesitamos temporary things. As a cosas living being, accesorias, you have necesitamos un to trabajo, dinero, continue etcétera. your life till death. So you Pero no have to quiere rely decir que on no quiere decir que accessories tengamos que irnos al as bosque y vivir todos job. como ermitas, It recluidos. doesn't mean that you have to live Sin like embargo, rest of your life at no the hay forest que to meditate. It's not like dirigir that. toda nuestra But it's more energía like a esta vida mundana, one should not sino que más bien debemos depend your focalizarnos own en algo life más on estable the y worldly más life. duradero. Don't waste it. Es decir, la Focus sabiduría, on the el true fact, conocimiento, la which is educación, more stable and more lasting, son cosas which is que known to be wisdom, knowledge, van a education. permitirnos tener una So mejor those are comprensión, de ser más something sabios, de that volvernos más sabios. gain Sobre your esto tenemos que focalizarnos, dice understanding, Rinpoche. and that will create your mind Si more continuamos wiser. con el texto, So those are pero the en things estos that we días have ningún to practicante del Dharma corta los lazos con focus esta on. vida. No apartamos nuestras mentes del deseo. And then No hemos abandonado el apego a if we parientes, continue, amigos, asociados but y these days sirvientes. no Dharma practitioners No hemos serve the best renunciado, with no hemos this life. renunciado ni al más mínimo We deseo do de not turn comida, our mind away vestimenta from y desire. reputación. We have not abandoned Por lo tanto, nuestra attachment to práctica relatives, espiritual no es friends, efectiva associates, y and nuestros seres servants. son We contrarios have al not Dharma. relinquished even the slightest desire for food, clothing, and Y reputation. seguimos Those con our el spiritual comentario. practice is not Dice, no consideramos si las effective, aflicciones han and our disminuido o beings no are desde que comenzamos a contrary practicar to el the Dharma, Dharma. sino que contamos los meses y años que hemos So we practicado. continue. En lugar de examinar nuestras propias faltas, We examinamos do las not faltas de los consider demás. whether the affliction Nos have volvemos engreídos, incluso diminished por or la más not pequeña cualidad. since we started practicing Nuestras Dharma. mentes But caen bajo count la the months influencia del and beneficio years we have personal, el practiced respeto y las instead. distracciones. Rather than Hay muchas examining our own conversaciones sin faults, we sentido y examine the cosas faults por of hacer. others. Creemos We que hemos become integrado el Dharma que practicamos con el conceited mundo, about pero no even the logramos ninguno smallest de nuestros quality. objetivos. Our minds La falls under razón es the que no hemos sway of recordado la personal impermanencia, gain, por lo que respect, nos and hemos vuelto distractions. complacientes. There are many pointless conversations and things to do. We think we have indicated the Dharma we practice with the world, but do not accomplish a single one of our aims. The reason is that we have not remembered Esto impermanence, no lo voy a so explicar, we have dice become Rinpoche, son puntos bastante evidentes, complacent. son consejos y tomas de conciencia muy So I think evidentes. this is No more vamos a entrar en los detalles. Entonces self-aware, seguimos. self-aware. El So Drikumpa I will not victorioso explain dijo, this los more. preliminares son We'll incluso más continue. profundos que la práctica principal. The victorious Drikung Pa, which is known to Así be parecería mucho mejor Chopa desarrollar Jigten estos 4 Sungkwan, preliminares en nuestro said ser. the Los preliminaries preliminares son are este even more entrenamiento, profound than the main practice. esos pensamientos que estamos So when it estudiando de says reflexión. preliminary practice, mainly refers to the mind training. Aunque sea un poco, así parecería mucho mejor desarrollar estos 4 preliminares en nuestro ser, aunque sea Those un it would poco, seem que far decir que hemos better to completado el develop enfoque those y la 4 realización de las preliminaries 4 in our clases de beings, Tantra. even the slightest bit, Practicar el Dharma, than say we mientras have dejamos nuestras mentes ordinarias, completed the approach solo nos and engaña a accomplishment nosotros mismos of y a the los 4 demás class y of Tantra. desperdicia esta vida humana. Hay diferentes So the niveles 4 de class of Tantra enseñanzas o prácticas de los in tantras. Vajrayana, we do have 4 different
Aquí class se or hace schools referencia a of esto different yogas, cuando se habla de estas and cuatro clases that de tantras. refers to that. Y las prácticas del Vajrayana And tienen estas dos all of the etapas Vajrayana practice de desarrollo y starts de with the compleción, creation state and estas dos fases. completion state. So for Entonces es that, importante uh, tener una it's muy buena important fundación, una buena base para to comenzar have a a practicar el very Vajrayana o los tantras. positive, pure foundation to start with the Hay que tener creation realmente intenciones positivas y state. por eso es muy importante So for that, the pure intention hacer estos the positive preliminares. intention should be there. Practicar el Dhamma So for mientras that, dejamos mind nuestras training mentes is very, ordinarias solo very nos engaña a nosotros mismos y a los necessary. demás y desperdicia esta vida humana. Practicing Dharma while letting En our mind resumen, remain si no das ordinary lugar only a fools algún grado de ourselves renuncia, and toda tu others in a meditación no será más que un deceiving montón way. de estiércol en la ladera de una In montaña. short, if you do Así not que give reflexiona way sobre to los some sufrimientos del degree samsara y la of incertidumbre renunciation, del momento de la all your muerte meditation y will amount concéntrate to no more en than lo a pile inmediato of tanto manna como on puedas. mountainside. So reflect on the suffering of samsara and the uncertainty Esta es la of the time manera of death, en la que and deberemos focus on the entrenarnos, meditation, meditative en la que as much as you debemos can. ver So this is the way how we should y renunciar. see Que our la mente está intention. más vinculada a la So it should be renuncia. more La renuncia towards es el hecho related with the renunciation. So renunciation is no es not algo like físico, giving up sino todos los mahasiddhas, physically, incluso los but yogis, all the que no son great monjes, Mahasiddha, even though the yogi que tienen una and familia, muchos de ellos son let's say laicos, those they han are renunciado, not monk, aunque but tengan una vida they familiar, are a etcétera, family han renunciado. householder. Parece But que tienen even una though vida they have ordinaria, family pero en su or mente han ordinary renunciado en su mente. lifestyle as Es human decir, being, que but their son mental conscientes de que el is samsara es temporal have renunciation, which means that they are y que la already liberación es algo aware that a lo que hay que, samsara is temporary hacia lo que quieren ir. and Es hacia lo que quieren ir, hacia la the liberación. liberation is Si something una that persona one se ha implicado should y se ha rely prometido a on. sí misma que a partir de este If a día person eh, has se va a promise implicar en una vida espiritual, dedication to oneself, promising that aunque se encuentre con from dificultades today onwards, físicas o en el I will trabajo, live a spiritual life, a ocuparse de su familia, even though I go through etcétera, physically cualquiera que sean las work, dificultades que uno se encuentre, job, carrying out eh, like keeping uno up the tiene que family, pensar que hay and que so forth. progresar hacia la But liberación o hacer lo máximo para I progresar. will Si tenemos dedicate este myself estado mental, to have salvation spiritually. si So no if one dependemos de la have vida this kind of materialista, mindset and really kind of not letting yourself entonces dependent on podremos the hablar de renuncia. materialistic life. Los So that is monjes, por known as ejemplo, los renunciation. monásticos, cambian de There entorno, is no better than renunciation than that. So the monk pero la are renuncia putting and making a change environment. But one es un estado already mental set que se up, puede vivir en cualquier tipo then de it is the vida. same like Si living vamos al as bosque para spiritual meditar, pero que no monk hemos or nun, renunciado en nuestra what kind of mente, life we live. aunque seamos But monje y even si no though si no hemos when you renunciado, go to a forest to no meditate, somos un but yogi, when you're not renounced no from your somos un mind, monje o una persona espiritual. so even though you Entonces, lo become más monastic importante es el estado mental. lifehood, you're not really a monk, not a spiritual person. ¿De qué hablamos cuando hablamos de So renuncia? basically, Es un most estado important mental. part, the mindset, whether Entonces, la renunciation, primera etapa where does it come from? es It tener comes from the este mindset. estado mental So y the luego este basic estado thing, mental the se va a mindset should reflejar be en el there. cuerpo.
then the next step will be appearance. Se dice que cuando comienzas a So in practicar that el way, Dharma, los that is very maras important. crean obstáculos y tu fe puede So we disminuir. continue. Los signos de estar poseído por los maras It is incluyen said la that percepción when de you fallas en tu amigo begin to practice the espiritual, Dharma, the el gurú, Maras create percibir obstacles fallas en and los practicantes de your Dharma en faith general, diminish. asociarse con amigos ordinarios, Things of perder la being diligencia en tu práctica, possessed by the entregarse a los Maras placeres includes sensoriales y no perceiving tener faults in devoción your spiritual por las friends 3 joyas. and Guru, Por lo perceiving tanto, faults in debes Dharma contemplar las practitioners cualidades in del general, gurú y las 3 associating joyas with the y ordinary desarrollar friends, la percepción losing pura diligence in your de otros practice, practicantes del Dharma. indulging in Ver a otra persona como mala sensory es una señal de tu pleasures, propio karma and impuro. having no devotion to the three jewels. Recuerda la Thus, analogía you de ver should tu rostro sucio en un espejo. contemplate the No te asocies qualities con of the personas Guru, the comunes. three No hagas jewels, and caso a sus develop your palabras. perception of Reflexiona other sobre los Dharma defectos de los practitioners. placeres sensoriales. Seeing another person as bad is a sign of your own impure karma. Remember that analogy of seeing your grimy face in mirror. Do not keep company with the ordinary people. Do not heed their words. Es Reflect importante on the en defects nuestra of vida sensory pleasure. como So como it is como important seres humanos, as a life, siempre estamos um, acompañados de cuando you éramos have to, bebés as a estábamos rodeados de human, nuestros padres, de we nuestra are madre. always Luego creciendo tenemos accompanied by amigos, someone. tenemos gente cercana, Since birth, familia, we have company from our mother. tenemos un And when trabajo, we go through cuando somos ages, adultos, we go through our tenemos friends, colegas, relatives, and amigos, when etcétera. we go through the age of Igualmente, adulthood, we go through cuando estamos en job, pareja, when we have friends from the job, tenemos a nuestra work pareja friend, and so forth. y So when people get settled with en nuestra a vida partner, so they have like someone. siempre estamos conectados con So otras personas, your casi siempre. life Entonces, es is importante somehow recibir una buena connected with energía de somebody, nuestro entorno. but it is important to have Esto lo explican las 37 prácticas de los good bodhisattvas. energy Es importante from the friends you are surrounded. So it estar is said that in cerca de the amigos que 37 nos practice acercan a la Bodhisattva virtud, that it is que nos important llevan hacia lo que es positivo to y keep virtuoso. on with the friends who give you virtue, make you more positive, Es physically, importante mentally, alejarse de las and conexiones those who negativas que nos brings dan negative inconfort negative connections y de los que and y discomfort. estas personas no son de buena compañía, no son Those buena compañía, dice are Rinpoche. those are En este not sentido es a importante lo que good estamos diciendo. company. Seguimos leyendo el texto, el comentario. En general, So sin fe no surgirán in that way, cualidades it is important. positivas en absoluto, So por lo que la fe debe preceder a toda práctica del Dharma. we Hay continue. muchos tipos de In fe, pero general, la without faith, convicción no y la positive dedicación sincera las abarcan a qualities todas. at all will Las arise. condiciones que So producen la faith fe, must las condiciones que produce la fe precede son all las Dharma vicisitudes de practice. la There transmigración are del many types nacimiento y of la faith, muerte, but la enfermedad conviction and heartfelt y las condiciones dedication adversas, encompass así como them la all. lectura de las The, biografías, the conditions that produce faith are así como la lectura de las biografías de grandes vicisitudes maestros del of pasado y the las historias de las vidas anteriores del Buda. transmigration of birth Debes and death, engendrar la fe reflexionando sobre ellas illness, stones, and todos los días. adverse conditions, as well as reading the biography of great master of the past and the stories of the Buddha previous lives. You should engender faith by the reflecting on this each and every day.
Continuamos con el comentario, perdón. Algunas personas parecen tener una fe extremadamente fuerte cuando están con el gurú, cerca de su gurú, pero la olvidan cuando están separados. Will you Algunos tienen continue? fe cuando se Some enfrentan a people la seem to have adversidad, pero extremely la strong pierden más faith when tarde. they are with the guru, Algunos but tienen una forget fe fuerte cuando it reciben el when Dharma o apart. las cosas Some materiales que have faith deseaban, when o they cuando encounter eh, or han counter superado una adversity, enfermedad y but así lose it later. Some sucesivamente, have strong pero faith carecen de when ella they receive the después. dharma Al or faltarles material una fe things firme y sincera hacia un they solo gurú wanted, raíz y or una when they are sola enseñanza overcome by profunda, illness, dejan de want, and lado so forth. y But dejan de lack lado it uno y afterwards, toman el lacking siguiente del faith, que se enamoran. faith Rechaza for tal a simple good comportamiento y con fe guru, a estable e single inmutable profound no desvíes teaching. tu atención They hacia set el aside exterior one y por and take favor up practica the un next. They poco become internamente en su lugar. infatuated with Entonces, cuando cada pequeña cualidad del Dharma amanezca en reject tu such ser, comprenderás behavior la profundidad de esta and with instrucción stable, especial. Esto produce immutable faith. Do certeza not turn your attention outside, en el Dharma. and please do En some este punto practice recordarás intentionally la and bondad del strict. gurú y la devoción Then, se when each desarrollará small de manera natural. quality of Dharma A través dawns de in your esto, being, todas las cualidades del camino se you will desarrollarán sin understand the profound esfuerzo of y this special espontáneamente. instruction. This produce certainty in your Dharma, in the Dharma. At this point, you will remember the kindness of Guru and devotion will naturally develop. Through this, all the qualities of the path will effortlessly, spontaneously arise. So, mm, so till here, Esto concluye la explicación sobre los we have defectos del samsara, la defectuosidad del go through samsara all the y falls of la samsara, parte más importante en la cual debemos focalizarnos and es la primera parte en la cual so the se more explican los important diferentes part puntos to focus claves is de los sufrimientos del the samsara. earlier La one, segunda parte son como which we reflexiones have o the key consejos. points. So the later No creo que one sea itself necesario kind of explicar advice este último to be punto. aware. Es un poco como So till un here, recuerdo, en cierto modo. I don't think I need to explain furthermore on those things. This is Entonces, los more puntos clave es lo que something se mencionaba like a arriba note to acerca de los remember. sufrimientos de los infiernos, etcétera. And so the Sobre key estos point is puntos the clave one se is puede mentioned reflexionar above en las sesiones with the suffering of hell, para and those entender are the o key girar points nuestra where mente. we should Es during the importante session we have to cuando hacemos el mind train entrenamiento de la ourselves on mente, that again and again and again. So it is important that while we are doing the mind training, of course, está muy bien recibir enseñanzas también sobre estos temas. it is okay Por ejemplo, cuando estamos en retiro, to cuando hacemos receive un retiro y que many hacemos este teachings as well. entrenamiento de la mente y que estamos ya en un For lugar example, when aislado, you que are in the estamos retreat solos, doing such mind training, no podemos but recibir you are enseñanzas en already ese momento. isolated. So in a way, there is no possible to receive Pero teaching when you are in retreat. cuando no estamos en retiro, But while, es decir, let's say cuando in entrenamos the nuestra mente situation where you are not in en un retreat, lugar con otras when you are personas, doing mind training ahí puede haber numerosas in a very distracciones. places. And Por of course, ejemplo, there's cuando lots of intentamos contemplar distraction un tema, during the time when you do, especially contemplating entonces es things. importante cuando recibimos este tipo de enseñamientos And it is sobre el entrenamiento de important la mente, es that importante, uh, o leyendo un libro o un when you comentario, receive such de a la manera que teaching, sea,
of mind training from the master Es as well as importante based on the book intentar or generar commentary. la renuncia. Es un And you punto have to clave, continue fundamental, importante. to gain more renunciation attitude. That is the basic thing. Si, por ejemplo, hacemos un Instead of retiro doing o those practices, nos comprometemos en las prácticas let's say preliminares, you're doing a retreat, let's say whether it is retreat or any type que of wonderful recibimos todo mind tipo de training, enseñanzas, but in the same time doing lots of other stuff, but receiving lots of different teachings. In a way, that doesn't very en much este sentido, las to enseñanzas que renounce your recibimos, mind. si son otras diferentes So enseñanzas que that kind recibamos of en ese momento, teaching pueden volverse obstáculos en ese might momento. become Entonces, es muy obstacles importante for you. mantener nuestra So it is práctica. Está important muy bien to recibir enseñanzas, pero en maintain ese momento, one en estas practice. prácticas, hay que continuar It's okay to entrenando receive nuestra mente teachings, en las but prácticas, the en mind este caso training las which you preliminares. aim for, you have Y to simplemente continue generar la renuncia, until una renuncia en you la cual percibimos los defectos once del have the samsara. feeling of renunciation Es muy importante or impregnar nuestra discomfort mente for the de todas las samsara. maneras posibles Till con then, esta renuncia. we have to train our mind in many ways. So it is not important Entonces, cuando hacemos la práctica del Nondro, no es necesario hacer otras prácticas. to, let's say, Los do other preliminares practices while you're son doing, let's say, un mudra entrenamiento practice. de base al que So debemos mudra is the very basic dedicarnos. teaching. You Si have to podemos hacer otras dedicate cosas está yourself bien, on that. pero la If you motivación can tiene que estar apply the centrada en el knowledge going Nondro. above that, that is wonderful. But one cannot able to Si no conseguimos mantener maintain esta motivación motivation on the en mantra, estas prácticas especially preliminares, towards the mind training. entrenando la And mente, no es un matter how poco much you receive como coleccionar todo teaching tipo de or practices, enseñanzas that will be y todo será similar mucho más how it's complicado. mentioned here, Entonces es like importante collecting realmente many kind perseverar of things en which este will make entrenamiento de la more mente, en las prácticas complicated on the preliminares, practice. hasta que sintamos So it is realmente important to que hemos integrado continue with the mind training y que percibamos realmente los till defectos del you samsara. Esto es muy feel importante. the defects of samsara in your being. So that is very important. Si nos apegamos o nos aferramos al samsara, si nos So aferramos no matter how a much, la if we vida don't have mundana, this, cualquiera que sean las enseñanzas que recibamos, if we no habrá ningún cling to the cambio. samsara, if we cling to the No world nos life, ayudará realmente no esto. matter how No much we integraremos receive the realmente teaching, it is more, lo que debemos although there is a integrar. blessing, but it's more like Entonces, es muy doesn't importante help recordar esto. in Recordar your being. So in that way, we ese have to entrenamiento remember de la this. mente We have to know what kind of practice y teaching is recordar supposed to mind training. So if relates que si and tenemos supposed you más, si to tenemos más gain compasión y más more renuncia, compassion, si esta práctica nos more permite tener más renunciation, so compasión that y más is renuncia, esto puede ser something algo that de gran ayuda, puede ser very much helpful and de mucha suitable ayuda. Y esto for concluye mind training la of parte wonder. sobre los 4 entrenamientos de la mente, los And so 4 here we pensamientos complete the 4 determinantes. common Y la practice. semana próxima comenzaremos con las prácticas The next preliminares weekend we no will start comunes, with the comenzando por el refugio, la toma de refugio. of uncommon practice, starting with the refuge. And we will stop here.
Gong